Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Objetos en YouTube. Este es el segundo capítulo que estamos estrenando en el canal. El primero se lo estuvimos dedicando al vino. Acá en una de las esquinas les voy a estar dejando la etiqueta para que lo vayan a ver. Pueden ver este primero, después ir a ver ese o a la inversa. No importa. Acá en Objetos el orden de los factores no altera el producto. Estuve pensando con respecto a este capítulo si valía la pena hacer un disclaimer o no. Creo que por las dudas lo voy a hacer. Y es que acá, en tanto los objetos que analizamos, ni los celebramos ni los condenamos. Justamente, como decía en el primer capítulo, la idea es darles nuevas perspectivas sobre esos objetos que nos acompañan en la cotidianidad, que tenemos profundamente interiorizados en nuestras rutinas y desandar justamente todas las construcciones hegemónicas alrededor de ellos. Y por lo tanto, también por eso dejamos la bibliografía que utilizamos en cada capítulo para que ahonden en los recortes que hacemos, porque son recortes, siempre me gusta aclararlo, son recortes de los objetos que hacemos y no necesariamente cubren todas sus capas significativas o su ámbito de producción, por supuesto. Es una tarea de recorte y por eso les dejamos la bibliografía para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Entonces, en resumen, ni celebramos ni condenamos. Hacemos una indagación reflexiva. Yo diría que esa es la tarea que hacemos acá. ¿Y por qué? ¿Por qué será la pregunta? ¿Por qué todo este embrollo antes de empezar el capítulo? Bueno, porque el objeto del día de hoy es el cigarrillo. Como siempre, vamos primero con una pequeña historización. El cigarrillo en sí, como lo conocemos hoy, es decir, así, con esa forma circular tan característica, es más bien reciente, algo que no es tan característico de los objetos que sobre todo hemos analizado en el podcast. Pero si le ponemos especial atención a lo que lo conforma, a su parte esencial, es decir, al tabaco, bueno, ahí podríamos hacer si queremos un capítulo totalmente aparte. Me voy a detener muy brevemente en esto, pero creo que vale la pena. El tabaco, como la papa, como el tomate, ¿qué haríamos sin la papa y sin el tomate? El tabaco es originario de América. Las civilizaciones antiguas, los mayas, los aztecas, la utilizaban con fines religiosos, sociales, celebratorios también y medicinales. Cuando los europeos llegan al nuevo continente, entre comillas, nuevo continente, en el siglo XV se llevan la planta del tabaco y la comienzan a cosechar en sus tierras. Y a partir del siglo XVI, por medio de los navegantes, de los exploradores occidentales, su uso se va extendiendo a todo el mundo. De ahí en adelante hay, según los países y según las religiones dentro de esos países, periodos de aceptación y hasta de condena y de castigo por el consumo de tabaco. Lo que apremia ahora es hacer un pequeño salto hacia el siglo XIX. Siglazo. A partir del siglo XIX se comienza a incorporar cada vez más el tabaco en los espacios más cotidianos, pero todavía el objeto cigarrillo en sí no estaba del todo popularizado, sobre todo en relación a otras formas de consumir tabaco, por ejemplo las pipas y los habanos, que eran característicos de las clases altas, y por otro lado el tabaco de mascar, que era muy popular en las clases bajas. Según la investigación del historiador norteamericano Alan Brandt, el cigarrillo fue hasta finales del siglo XIX la forma de consumo predilecto de tabaco de los jóvenes de las clases populares que no podían permitirse las formas más apropiadas de consumir tabaco, que eran, como dijimos, la pipa, el habano, el tabaco de mascar. Y a fines de ese mismo siglo, en 1881, el inventor James Bonsack presenta el prototipo de la primera máquina ensambladora de cigarrillos que podía alcanzar hasta 200 cigarrillos por minuto. Antes de eso se hacían a mano,
con ese avance tecnológico clave y la ayuda de la publicidad, el cigarrillo, a pesar de no ser una novedad como fueron muchos de los objetos que se inventaron en el siglo XIX y se expandieron en el XX, logra una creciente popularización y tiene su esplendor masivo a lo largo y ancho del siglo XX. Y esta cuestión no me parece del todo arbitraria. Creo que se condice con algo que fue construido. Se construyó esa necesidad del cigarrillo. Se construyó desde las propias tabacaleras, como lo vamos a ir discurriendo en los minutos que siguen. El cigarrillo va a tener, como casi ningún otro objeto de consumo perecedero, es decir, de consumo instantáneo, un salvaje impulso publicitario y una omnipresencia tanto en los espacios cotidianos de interacción como en los medios de comunicación. Ahora bien, aclarada esta historia de origen del cigarrillo, la pregunta es, ¿cómo es que se convierte en símbolo de la modernidad y del progreso, siendo que ya en esos albores del siglo XX se conocían sus cualidades nocivas para la salud? Esa es la gran pregunta que de aquí al fin del video intentaremos responder. Podemos comenzar a vislumbrar esto a partir del planteo que hace el sociólogo escocés Don Chamarron. No sé bien cómo se pronuncia. Yo creo que es Don Chamarron, pero bueno, como saben, en la descripción tienen la bibliografía y si, no sé, tienen alguna idea del dialecto escocés para aclararme esa duda, bueno, genial. Este escocés querido de nombre tan particular va a decir que a fines del siglo XIX el consumo de tabaco se va a emparentar cada vez más con la figura del sujeto liberal burgués. Las ideas de autonomía, libre capacidad de elección e interés individual que caracterizan al nuevo hombre moderno engarzan perfecto con el consumo de tabaco que se va a emparentar al trabajo intelectual, también al ocio, ¿no? Al fumar como un placer deliberado. Sin embargo, hablamos aquí solo del consumo de tabaco en pipa y en habano, es decir, asociado a unas determinadas clases altas. Con la mecanización de la producción de cigarrillos que señalábamos antes, a partir del invento de James Bonsack y bla, las tabacaleras empiezan a sobreproducir y los costos se abaratan muchísimo. Entonces tienen que salir a buscar inexorablemente nuevos consumidores. Necesitan ampliar el mercado y hacer del cigarrillo un placer y una adicción democráticas. Allí es que empieza una ferviente relación con la industria publicitaria, en busca de masificar el uso del cigarrillo. Y en este sentido es que se comienzan a minar los deseos y las necesidades inconscientes de los consumidores a partir del marketing y sobre todo el marketing apoyado en la ciencia, ¿no? Muchas veces se apoyaban en las opiniones de sociólogos o de psicólogos, en las incipientes ciencias sociales del siglo XX que estaban comenzando a vislumbrar algunos funcionamientos, algunas mecánicas generales del pensamiento y del obrar humano. Y esto sobre todo va a tener como particular objetivo a los jóvenes, que es el rango etario que Brand identifica como ideal para la incipiente industria tabacalera a los inicios del siglo XX. Porque los no iniciados, los jóvenes que todavía no consumían tabaco, no tenían una forma elegida, predilecta del consumo de este. Entonces la industria del cigarrillo apuntó ahí. Un dato para ir comprendiendo un poco cómo se iba transformando la producción a partir de la mecanización es que en 1912 se producían por año en Estados Unidos más de 10.000 millones de cigarrillos. Y ya por ese entonces, aunque parezca raro, había numerosos movimientos antitabaco que presuponían en el cigarrillo una suerte de analogía con el alcoholismo, con el alcohol. El cigarrillo y el alcohol se presentaban como los elementos claves de una crisis moral de la sociedad. Sin embargo, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se da un vuelco clave en la opinión pública. Las preocupaciones por la inmoralidad y por los riesgos para la salud que suponía el tabaco parecían frívolas frente a los horrores que los soldados norteamericanos estaban viviendo en las trincheras europeas. Y para la salida del conflicto bélico, el estatus del cigarrillo había cambiado radicalmente.
Y si en las trincheras europeas el cigarrillo permitía un momento para el autocontrol, para mitigar todas las ansiedades que suponían estar frente a la muerte casi todos los días, iba a tener el cigarrillo un rol similar en las crecientes y aceleradas sociedades modernas, porque por su portabilidad, su carácter efímero y su relativamente suave efecto farmacológico, que no te deja dado vuelta básicamente y totalmente inútil, el cigarrillo se convertía en una alternativa discreta para poder sopesar justamente la trepidación que suponían esos acelerados tiempos modernos de producción y de vida cotidiana. El cigarrillo entonces era un producto ideal para su tiempo. Por su cualidad adictiva, por ser un objeto de consumo rápido, se puede inferir que fue clave para mantener los niveles de producción requeridos por el capitalismo salvaje del siglo XX. También tenemos que destacar en relación a cómo el cigarrillo se fue constituyendo simbólicamente en distintos espacios de las sociedades modernas, que cuando estalla la ley seca en la década de 1920 se prohíbe la comercialización, la producción y el consumo mismo de alcohol, el cigarrillo adquiere todos esos elementos de sociabilidad que estaban profundamente vinculados al consumo de alcohol. Y este y otros tantos roles que va construyendo el cigarrillo se van a cristalizar definitivamente en las décadas de 1930 y 1940, cuando justamente las tabacaleras encuentran el lugar clave para publicitar su producto. Estoy hablando de la industria cinematográfica. Joder, esto es cine. El doctor sueco en lengua y literatura Christian Claesson, espero que este nombre lo esté diciendo bien, parece bastante fácil, plantea que el cigarrillo encuentra en el cine el lugar ideal para plasmar su narrativa. Con todas las grandes estrellas fumando en pantalla, no solo se cosificaban las costumbres ya perpetradas, sino que se constituían nuevos estilos y modas relacionados al tabaco. El cigarrillo adquiriría en esta etapa capas definitivas de significado. En la mujer iba a caracterizar a la femme fatale, iba a ensalzar los motivos de la sensualidad, el erotismo y el glamour. Mientras que en el hombre iba a reforzar los ya estereotípicos rasgos de la virilidad y también algunos aspectos del quehacer intelectual. Y de esta etapa se desprende también su consolidación como ritual de pasaje a la adultez y como signo de rebeldía e independencia. Mientras los cigarrillos no paraban de aparecer en la pantalla grande, la maquinaria publicitaria tradicional no dejaba de operar y muchas veces destaca Brandt de formas muy poco éticas. El autor explica cómo muchas veces las tabacaleras ofrecían su producto, se lo regalaban a médicos de cabecera para que los recomendaran entre sus pacientes. Hoy suena loquísimo. Y por otra parte también describe cómo se publicitaban en las revistas médicas los beneficios de tal o cual marca frente a otras en relación a la delgadez. A que si fumabas tal cigarrillo te ibas a hacer más flaco o tu higiene bucal iba a mejorar, ¿no? Y en este sentido es importante recalcar, ¿no?, que esa misma publicidad que se hacía intentando demarcarse una marca de la otra, señalando los posibles beneficios de esta marca frente a otra, llevaba implícito el reconocimiento de que efectivamente el cigarrillo hacía daño. Todo esto nos marca la pauta de cuánto estaba inserto el cigarrillo en las prácticas cotidianas, pero también en los ámbitos discursivos. El cigarrillo era omnipresente en las sociedades modernas del siglo XX. Para ir concluyendo, me gustaría hacer algunas reflexiones respecto a cómo fue la decadencia del cigarrillo que se está viviendo hoy
Para eso quiero retomar un poco lo que discute Clayson en el texto que está abajo en la descripción. El autor sueco va a decir que fumar cigarrillos no es un hábito natural, pero tampoco es artificial, sino que es una costumbre manipulada. Dice que es imposible distinguir el deseo individual del fumador de la imagen que ese fumador quiere proyectar en el mundo, que es imposible distinguir el ser del parecer. Creo que lo fundamental de este análisis es poder diferenciar al cigarrillo de otros objetos que hemos analizado en el podcast y acá en el canal de YouTube. A diferencia de ellos, el cigarrillo no representaba realmente ningún avance sustantivo, ni siquiera en los propios términos de la modernidad, es decir, en términos de una acción racional, de emplear determinado medio para conseguir un fin. Ese fin siempre supeditado al progreso en la perfección de un orden ulterior. Y sin embargo, y con todo, se constituyó como uno de sus símbolos principales. Incluso la ciencia, institución madre de la modernidad, fue opacada por la acción de las tabacaleras y de la industria publicitaria, para evitar que muchos de los informes y de la información científica que revelaba los daños a la salud de los cigarrillos no saliera a la luz. Después de años de activismo antitabaco, recién en 1964 se logra publicar el Informe General del Cirujano de los Estados Unidos, una revista médica muy importante de ese país, donde se revelan finalmente al público y de manera masiva y con un consenso general los daños y el vínculo intrínseco del consumo de cigarrillos con el cáncer de pulmón. Y a partir de ese punto más o menos podemos arguir que comienza la decadencia del cigarrillo. Aunque no tanto en términos económicos, porque el negocio siguió y sigue, pero sí que a partir de ese momento perdería el espacio privilegiado que tenía en la cultura y en el imaginario colectivo, como también en los espacios públicos y privados a raíz de las políticas antitabaco. De ser un símbolo de belleza, de eroticidad, de glamour y sensualidad, el cigarrillo pasó a ser un producto estigmatizado que causa profundo rechazo en unas sociedades que enfatizan cada vez más, a veces dogmáticamente, el cuidado de uno mismo. Y hasta acá llega el segundo capítulo de Objetos en YouTube. Gracias por quedarse hasta el final. Por favor, si les gustó el video, denle me gusta, suscríbanse, activen la campanita, todas esas cosas. Dejen comentarios haciéndome saber cómo se pronuncia exactamente Don Chamarrón, porque no creo que yo por mí mismo lo vaya a descubrir. Eso es todo, amigos. Nos despedimos acá. Chau, chau.